Hola, bienvenidos a todos a este mini curso dedicado al mito, a la esencia del mito. Vamos a explicar de una manera muy breve qué es lo que es un mito realmente dentro de la cosmovisión griega en concreto. Y bueno, lo primero, disculparme por mi voz, estoy un poquito con la voz un poquito ronca, pero yo creo que me vais a entender bien. Vamos a empezar a definir mito porque en la sociedad en la que vivimos, la mitología sigue más viva que nunca. Lo estamos viendo constantemente, ¿no? En películas, en libros, el último bestseller, ¿no? De la canción de Aquiles, etc. Sin embargo, no sabemos cuál es el sentido auténtico del mito. ¿Qué es lo que era el mito para los propios griegos? Y esto es fundamental. Bueno, pues en este minicurso vamos a intentar esclarecer este aspecto, sobre todo de cara al curso en el que estoy trabajando. Llevo ya meses trabajando en él y es un curso bastante duro, en el sentido de que hay información a raudales, para que este mini curso os sirva de puerta a esa formación, para que tengáis esas bases bien sólidas y tengáis una idea de lo que es la mitología griega, muy diferente a lo que nos han explicado y lo que nos han vendido, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es explicar la diferencia entre mito y otro tipo de narraciones que usualmente se llaman mitos, pero que no lo son. Por ejemplo, el cuento, la leyenda, la fábula, el folclore e incluso la mentira. Lo primero que tenemos que tener claro es que el mito original para el antiguo pueblo griego era sinónimo de sagrado. Nada que ver con el cuento, la leyenda, el folclore. El cuento podemos definirlo como ese compendio narrativo con ciertos elementos fantasiosos que puede estar situado en un lugar o en otro, basarse en una persona o en otra, pero que tenía una finalidad puramente moral, ética, una finalidad de precaución, de enseñar, como Caperucita Roja, por ejemplo. La leyenda sí se parece más al mito, con la diferencia de que carece de sacralidad y estaba localizada en un lugar en específico, una persona concreta o un hecho concreto, que, a pesar de que se sabe su historicidad, se reconoce, se envuelve con elementos fantasiosos para endulzarla o para hacerla más divulgativa, por así decir. La fábula es exactamente igual que el cuento, con la única diferencia de que la protagonizan animales, mientras que el folclore es ese compendio de tradiciones, de acciones que se van heredando generación tras generación y que adquieren un valor comunitario, ya sea en forma de canción, de danza, de traje, pero que carece de ese sentido sagrado, religioso, espiritual. Sin embargo, la mitología sí que era sagrada y para los griegos arcaicos era algo fundamental, porque no solamente basaban en ello su fe religiosa, sino es que su propia identidad panhelénica dependía de ello, ¿no? Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de mitos que hay para poder entender un poco mejor cómo estos griegos han llegado a esa conclusión. Bueno, desde un punto de vista antropológico, podemos definir la mitología como una suerte de registro oral de un hito, de un acontecimiento traumático o de una interpretación del entorno, cuya función original es la de la supervivencia del individuo y de la comunidad. Todo esto desarrollado en una época en la que no hay escritura y, por lo tanto, es necesario hacer unas narraciones con la suficiente entidad para ser recordadas, repetidas y heredadas generación tras generación para asegurarse de que la especie humana continúa habitando el mundo, ¿no? Bueno, podemos definir 3 tipos de mito dentro de esta perspectiva antropológica. Por un lado está el mito del suceso. Estos son relatos que intentan explicar esos grandes eventos naturales como inundaciones devastadoras, que podríamos decir que a nivel mitológico pues está el diluvio universal, ¿no? Con Utpanishtim en el poema de Gilgamesh, los Girametsin con el Atunatio en Mesoamérica, Deucalion y Pirra, en fin, ¿no? Diferentes mitos que nos resuenan al mismo acontecimiento. O incluso la última glaciación, que aparece muy bien reflejada en esa primera parte del mito del secuestro de Perséfone durante la depresión de Deméter. El segundo tipo de mito es el del nombre. Este tipo de mito trata de nombrar lo que se observa. Una tormenta, un animal desconocido, un tipo de árbol. El acto de nombrar
es en sí mismo una forma de controlar y de comprender, y por lo tanto de dominar el entorno para poder expandirse cómodamente en él, ¿no? Y finalmente está el mito del entendimiento, que es el que a nosotros más nos va a importar. Estos son mitos que transmiten el aprendizaje de la vida en comunidad y que destacan los comportamientos más beneficiosos para la supervivencia colectiva. Es muy probable que este tipo de mito esté inspirado en figuras muy concretas que en su momento fueron reconocidas por su relevancia, ya fuera para bien o para mal. De manera que podemos decir que este tipo de mito, el mito del entendimiento, constituye el útero del que nacerá el concepto de héroe, que tendrá una importancia fundamental en la Grecia arcaica y que veremos en el curso con todo el detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos diferenciar 3 estadios antes de llegar a esa Grecia arcaica. Por un lado está el paleolítico, es decir, el estadio previo a la aparición de la agricultura. Aquí nos estamos remontando a un mundo que no está domesticado, con comunidades nómadas, donde cada miembro aporta lo que mejor puede para la supervivencia del grupo. Y aquí no tenemos a día de hoy, por lo menos no tenemos evidencias de la existencia de roles de género ya definidos, ni tampoco indicios de desigualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino tampoco entre familias. Aquí el mito aparece muy ligado a lo que es la observación como vía de interpretación y de comprensión del entorno, ¿no? Aquí el mito es un registro vivo que se transmite oralmente y que se enriquece con cada generación. Entonces llegamos a la agricultura, a esa primera parte del Neolítico, hace unos 12.000 años, donde aparecen los cultivos. En este momento, esto también hay que entender que no ocurre de la noche a la mañana, esto tiene cierto recorrido, ¿no? Pero bueno, esto es un poco por hacernos un esquema mental y tener las ideas claras. En este momento se da una convivencia entre nomadismo y esos primeros asentamientos, donde algunos miembros se quedarán y empezarán a prosperar. Y es aquí donde oficialmente tenemos los primeros registros de la existencia de desigualdad, o por lo menos la primera evidencia que nos señala hacia eso, ¿no? Desigualdad tanto entre miembros de la misma comunidad como entre familias y progresivamente también entre sexos. En este momento, ese mito que antes se basaba en la observación, comienza ahora a recoger estos cambios sociales y comienza a enfocarse en la aparición de divinidades de la tierra, del cultivo. El campo adquiere ahora una personalidad de una divinidad agrícola, esa asociación entre el campo labrado que da frutos y el útero de la mujer que da vida, por esas razones aparece como una diosa. Aquí, porque ya, bueno, en próximos cursos pues ya veremos cómo dependiendo de la cultura, dependiendo del contexto geográfico, esto puede variar, puede ser un dios, puede ser una diosa, pero en términos generales siempre se suele vincular a una diosa y en este rincón del mundo se vinculó a una diosa. Y después llega el momento post-agricultura, es decir, la agricultura ya está más que establecida, pero entonces llega otro hito, que es la escritura, hace unos 5.000 años. Con la aparición de la escritura, la mitología ya no es una herramienta de memoria colectiva, porque ya no es necesaria, ya no necesitamos mitos para recordar el pasado, ahora podemos escribirlo. Entonces la mitología no desaparece, sino que se transforma en un medio para reforzar dentro del imaginario colectivo las normas que se han ido imponiendo progresivamente como válidas para esa comunidad, para su supervivencia grupal. La desigualdad en este momento ya es una evidencia, está plenamente normalizada y la mitología también se hace eco de esta realidad a través del establecimiento de un nuevo orden social que está documentado mitológicamente, también de la asociación de la mujer con el tejido como parte de esos roles de género en la comunidad, y la puesta por escrito del recuerdo colectivo de sus antepasados de renombre, los que ahora se llaman héroes. Todo esto queda ya documentado. Los mitos se convierten, por tanto, en soporte simbólico para la normativa que se había venido utilizando para organizar la vida en las ciudades y como fundamento del concepto de civilización frente al nomadismo. Concretamente, en el ámbito griego, tenemos a Hesíodo en los Trabajos y los Días, donde describe la sucesión de las edades de la humanidad.
la edad del oro, plata, bronce, la edad de los héroes y finalmente la edad del hierro. Y en medio de este relato, el autor coloca a los héroes como una generación realmente excepcional, que es intermedia entre los hombres y los dioses y que convivió con lo divino, dejando tras de sí una memoria sagrada. El mito griego se convierte así en la memoria de esa generación heroica que habitó el mundo antes del nacimiento de la generación presente o del hierro hesiódico. Este marco nos permite entender que en Grecia los mitos no eran relatos de entretenimiento, no se buscaba entretener sin más, sino que era una forma de mantener vivo un pasado fundacional que explicaba la identidad cultural y religiosa de toda la comunidad, de todo el mundo panhelénico. ¿Y esto cómo lo lograban? Pues esto es muy interesante porque lo hacían a través de dos acciones y las dos están relacionadas con la canción. Por un lado, el mito en sus orígenes, ya hemos dicho que no era un texto escrito, sino una palabra, era oral. Pero es que en Grecia esa oralidad, aparte de adquirir esa decoración tan propia de los mitos, es que adquirió música, adquirió ritmo. El mito se convirtió en palabra cantada. De hecho, los textos de Homero, tanto la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos, son el mejor ejemplo de esto, porque eran recitados por aedos y rapsodas en contextos de culto, en festividades, banquetes, siempre de cara al público. El mito no era un entretenimiento privado, era un acto religioso de lo colectivo, de todos. Entonces, por ejemplo, al recitar el nacimiento de Apolo en el himno homérico a Apolo, pues no solo se estaba contando una historia, sino que se estaba contando el recuerdo de algo que fue real, de algo que existió y que por tanto merece ser recordado y traído constantemente al presente. Eso por un lado, pero es que después, en este contexto coral, tenemos a los ditirambos dionisíacos. El ditirambo era un canto coral dedicado al dios Dionisos que solía estar acompañado con danza y se cantaba siempre en procesiones y se usaban máscaras, música y vino, que son elementos relacionados con el dios Dionisos. Pero no nos pensemos que estos elementos son algo frívolo, relacionado con el emborrachamiento, cosas así. No, porque originalmente estos ditirambos se utilizaban para narrar la vida, el sufrimiento, la muerte y el renacimiento del dios Dionisos. Es decir, que el ditirambo era rito y mito en plena acción. Mirad, en el siglo VI a.C. en Atenas, Pisístrato institucionalizó las fiestas dionisíacas y de esos ditirambos surgió la tragedia, es decir, surgió el teatro. El coro que en los ditirambos contaba la vida del dios Dionisos pasó a representar otros mitos, especialmente mitos heroicos, pero otros mitos. Ahora ya había cabida a otros dioses y a sus propias historias dentro de lo que era el teatro. Entonces podemos decir que el teatro realmente, la tragedia arcaica, es la transformación del canto ritual sagrado del mito, que era el mito. Entonces, el mito se convierte aquí en una performance dramática donde toda la polis participa como espectadora de un acto religioso, no como entretenimiento, sino como una manera de materializar el pasado en el presente. Me explico. Las tragedias no inventan personajes, todos son héroes y dioses ya conocidos por la comunidad. Y cuando se representa a Heracles o al rey Agamenón, por ejemplo, el teatro, en esa dramatización, lo que estaba haciendo era revivir a los antepasados heroicos ante la comunidad. Es decir, el mito teatralizado hacía presente el pasado, no como arqueología, sino como una memoria viva. Por ejemplo, en las Dionisias urbanas, toda Atenas se reunía para escuchar y ver las gestas heroicas. Y esto era una forma de entroncarse con sus antepasados. Era una manera de actualizar la trascendencia del héroe que vivió en el pasado y que ahora que estamos en una edad diferente donde ya no hay héroes, nosotros los traemos de regreso, ¿no? En el canto y en el teatro, el mito no se cuenta por nostalgia, sino
con ese fin de reactualizar un tiempo fundacional pasado. De manera que cada recitación o cada representación hacía que el pueblo griego volviera a habitar ese mundo lleno de héroes y dioses. Volvía a conectarse con lo que en origen ellos creían que fueron una vez. De esta manera, el mito funcionaba como un puente entre la generación presente y la heroica, que es la que Hesíodo sitúa antes de la del Hierro, ¿no? De manera que los héroes no eran símbolos literarios, como entendemos a día de hoy, sino que eran antepasados reales. Los griegos creían literalmente que los héroes eran sus antepasados que habían vivido antes que ellos. Y de hecho los veneraban en santuarios y también en túmulos. Y estos lugares de poder conectaban a la comunidad con lo divino usando a estas figuras de sus antepasados como entidades liminales. Por eso no podemos decir que el mito sea un cuento, pero sí podemos decir que el mito era canto, y lo decimos literalmente. Los griegos ya hemos dicho que no leían en silencio los mitos, los recitaban, los cantaban, los bailaban. O sea, era una experiencia colectiva. El mito era algo vivo, era algo que te levantaba del asiento y te hacía meterte dentro de la narración, no como una experiencia de... como quien va ahora a ver una película en el cine y se mete en la película, ¿no? No, es que literalmente estabas dentro, estabas al lado del héroe, al lado del dios y sintiendo su presencia, ¿no? Entonces estos ditirambos, esos cantos corales a Dionisos que fueron la semilla de la tragedia dramatizada, eran cantos religiosos que buscaban de manera activa esa revitalización de los héroes, esa materialización del pasado, que al final era revivir su propia historia, su propio origen fundacional, donde ellos apoyaban su propia existencia y su propia identidad como pueblo heleno. Vamos a imaginarnos, porque yo entiendo que esto es un poco complicado de entender y también de explicar, pero esto sería como si al iniciar el canto, imaginémonos que ese canto, ese mito, es una suerte de hechizo mágico, por así decir. Y que a través de ese hechizo mágico, mientras suena, mientras ese ritmo se mantiene activo, se abre una ventanita que conecta a las personas del presente con las personas del pasado. De manera que a través de esa ventanita, si metías la mano, podías rozar las yemas de los dedos de Aquiles, de Perseo, de Heracles. Este es el sentido del mito. Esto es la mitología, tal y como los griegos creían en ella. Los griegos arcaicos, cuidado, y ahora vamos a ver el porqué. Pero los griegos, este era su mito, este era su origen, el origen de la mitología. Un canto para conectar presente y pasado, de una manera absolutamente sagrada. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que aparece la filosofía. La filosofía nace oficialmente en el siglo VI a.C., en Jonia. Y con la filosofía surge la contestación al mito. Más que la contestación, la puesta en duda del ser del mito. Y ahí es donde surge una separación que nunca debió ocurrir, que es la separación entre mito y logos. En griego arcaico, mitos significa simplemente palabra pronunciada, y a veces también se puede traducir como discurso con autoridad, dependiendo del contexto, pero principalmente es palabra pronunciada, que se pronuncia. Bien, y esto en origen es prácticamente un sinónimo de logos, que también significa palabra. Lo que ocurre es que hay un matiz, y es que el logos se centra más en la explicación racional, es decir, en lo que se observa, en lo que se puede palpar, demostrar, ver en el presente. El mito, en cambio, hace eso mismo, pero mirando hacia atrás, hacia lo que ya pasó y debe recordarse. Entonces, al inicio, mitos y logos no eran conceptos opuestos, porque ambos eran palabra, pero mitos era esa palabra ritualizada, es decir, era logos con peso religioso. Bueno, pues todo esto empezó a cambiar con la Grecia clásica.
En la Grecia clásica, ya a partir del siglo VI a.C., los filósofos naturalistas, como Heráclito, Anaximandro, Tales, buscaban una explicación racional del cosmos. Pero en estos autores encontramos que ellos no renunciaban por completo al mito. Es decir, sus textos están llenos de imágenes y símbolos mitológicos. Ellos se apoyaban en el mito para explicar lo observable. Pero entonces llegó el siglo V, entre el V y el IV a.C., con los sofistas y sobre todo con un filósofo que a mí me encanta, pero en este caso creo que cometió un error que seguimos arrastrando, llamado Platón. Platón empieza a usar mitos como un contraste con logos, es decir, como un opuesto al logos. Por un lado, para él el mito es el logos es ese discurso racional que es demostrativo, observable, comprobable, mientras que el mito él lo concibe como algo que no es demostrable y que es simplemente un símbolo. Es decir, él no le da ese poder histórico, por así decir. De decir, no, el mito me habla de algo histórico. No, para él es todo un símbolo, es una alegoría, ¿no? Platón llega al punto, para que veáis, llega al punto de burlarse de los poetas arcaicos, como Hesíodo, Homero, porque dicen que los mitos que ellos contaban, que eran absurdos, porque estaban acusando, entre comillas, a los dioses de hacer actos que en la moral de Platón, pues él consideraba que eran indignos y que por lo tanto era una suerte de falta de respeto y que pues eso había que cambiarlo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en Platón se da una paradoja y esto es fascinante porque él por un lado critica el mito, pero al mismo tiempo usa los mitos para expresar aquello que no puede decir solo con lógica. Por ejemplo, en el mito de la caverna, pues esto es una alegoría, ¿no? Él no pretendía, al hablar de la caverna, hablar de historia real, ¿no? Pero tiene un valor explicativo, a pesar de ser mito. O, por ejemplo, en Fedro se explica el mito de Tot, que es el dios egipcio que inventa la escritura, y se dice que el rey, pues, la rechaza, ¿no? Entonces, este mito es utilizado para reflexionar sobre lo que es la memoria y el conocimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos que él rechaza el mito, pero continúa utilizándolo. No puede evitar. De hecho, él crea mitos nuevos, algunos son creaciones suyas, otros son recoge de tradiciones orales también que existían en Grecia, pero principalmente él elabora mitos para explicar lo que él no puede explicar con palabras lógicas. Entonces, Platón desprecia el mito como verdad literal, pero no puede prescindir de él como una herramienta pedagógica, lo cual es irónico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta oposición tiene una serie de consecuencias, porque desde Platón hasta en adelante, en la tradición filosófica occidental, el término mito empieza a significar ficción, fantasía, algo que no es verdadero, algo meramente simbólico, mientras que logos pues quedó como sinónimo de razón. ¿Qué ocurre? Que esto despoja al mito de su función religiosa y comunitaria original y nos aleja más aún de esos griegos arcaicos y de ese sentido original de la mitología para la que fue concebida. Y es que en vez de desnudar al mito de ese ropaje ritual para ver el núcleo como palabra fundante, como ese apoyo en algo verdadero que comienza a engalanarse para poder ser recordado y para darle también esa idea de sagrado, pues simplemente se coge el mito, todo él, con todas sus envolturas y se tira a la basura porque se considera que es una mentira. Que está bien para pasar el rato, pero ya está. ¿Cuál es el resultado? Pues que el mito se convierte en un cuento bonito o en una mentira útil cuando me conviene, pero pierde su papel de memoria sagrada. Todo este proceso nos lleva a un punto crucial y triste, que es la ruptura con los antepasados. Cuando el mito pierde ese carácter sagrado y deja de ser memoria de la comunidad, ya no cumple su función original. El mito se desvirtúa, es decir, deja de ser puente entre dioses, héroes y humanos y ahora se convierte en un simple recurso que está moldeado al servicio de la política, de la ideología y de la propaganda. Y bueno, en la Atenas clásica, por ejemplo, esto es muy evidente porque el mito se reescribe en forma de tragedias clásicas y
de discursos que justifican su hegemonía, las rivalidades con otras polis, principalmente con Esparta, y también diferentes proyectos culturales e imposiciones de forma de vida. Lo que antes era un relato compartido de un pueblo entero, ahora se transforma en una suerte de campo de batalla de símbolos, donde cada autor manipula las historias para defender su propia visión del mundo o la visión de la ciudad a la que pertenece. Y en este proceso el mito también se frivoliza, porque se convierte en un mero entretenimiento, en un relato estético que se consume como arte, pero que ya no tiene trascendencia, ya no tiene ese poder que lo hacía memoria viva. Ahora lo que se hace es provocar emociones pasajeras, adornar argumentos y legitimar intereses que son muy concretos del momento histórico en el que aparecieron y que nosotros hemos heredado sin tener ese contexto claro. Por eso es vital entender la diferencia entre lo que es un relato mitológico de cualquier otro tipo de relato, porque el hecho de que un relato tenga por protagonistas a dioses y héroes no lo convierte automáticamente en mitología. La mitología griega, en su sentido profundo, es la palabra sagrada que guarda la memoria de los antepasados heroicos y la identidad de una comunidad entera. Todo lo demás puede usar las mismas figuras, pero ya no es mito, es propaganda, es estética, es entretenimiento, es narración, es novela, es lo que queramos decir, pero ya no es mito. Y es aquí donde se abre el verdadero reto, que es distinguir lo que fue religión y memoria colectiva de lo que no pasa de ser manipulación o adorno. Y la persona que comprende esta diferencia en su sentido más profundo, pues es la que realmente sabe lo que sentían los antiguos griegos y por qué su mitología era tan importante para el espíritu heleno. Ese es el conocimiento que separa al curioso casual del que realmente comprende la esencia del mundo arcaico y el auténtico sentido de la mitología. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el curso completo, donde vamos a poner toda la carne en el asador con fuentes primarias, bibliografía, esquemas, imágenes. Vamos a hacer un recorrido muy, muy detallado por todos los héroes y además vamos a estar actualizando el curso. Yo voy a estar metiendo nuevos héroes, nuevos estudios, para que sea un curso vivo. Quiero que este curso sea un curso tan vivo como lo fue la mitología para los griegos arcaicos. Y además es que te voy a ser honesta, es un curso muy, muy, muy potente. Y el contenido de este curso, que me ha llevado casi un año, no se enseña ni en filología, ni en historia, ni en antropología, ni en ninguna especialidad universitaria. Y es una auténtica lástima. Pero si tú eres un estudiante de filología, de historia, de arqueología, te gusta la mitología, simplemente eres una persona que le gusta formarse y tal, este curso es un complemento fundamental para que tengas bien asentadas las bases de lo que es la mitología griega, pero la mitología real, para que seas capaz de diferenciar un mito auténtico para un griego de un mito que fue modificado, aunque nos haya llegado a nosotros como si ambos fueran igual de válidos. Tú vas a poder diferenciarlo incluso aunque no conozcas el mito antes de haberlo visto, aunque sea la primera vez que lo ves, tú vas a decir, vale, por estas características seguramente este mito es bastante más arcaico que esto otro. Ya aquí termina el minicurso. Si te ha abierto los ojos este minicurso, que espero que sí, que te haya dado esas bases, esa puerta de entrada a este mundo apasionante que es la mitología griega, y que por favor te animo a que cruces conmigo, porque vas a disfrutar muchísimo y vas a aprender una serie de cosas que te van a volar la cabeza de verdad, pues el curso completo es que te va a encantar, porque es que te va a dar armas para que nadie pueda volver a contarte un mito sin que tú sepas lo que significa de verdad. Nadie te va a volver a hablar de Aquiles sin tú saber quién era Aquiles de verdad. Lo mismo con Heracles, lo mismo con Atalanta, lo mismo con Perseo, y así con todos, porque vamos a ir actualizándolo y vamos a ir metiendo a todos los héroes que para los griegos eran fundamentales para su religiosidad y para su identidad cultural. Así que la lista de espera, la waitlist para poder acceder al curso, que saldrá en unas semanas, ya os iré avisando, está abierta ya mismo, así que puedes pinchar en el enlace de abajo y apuntarte, porque dentro vas a recibir toda la información en primer lugar.
También vas a recibir descuentos exclusivos, porque ya os digo que este es un curso, yo hubiera deseado que esto a mí me lo hubieran contado en la carrera. Y también tendrás acceso prioritario una vez se abran las puertas del curso para que puedas asegurarte tu plaza, porque el curso no va a estar abierto siempre. Y os adelanto que yo quiero que las personas que entren al curso entren sabiendo a lo que entran, que se lo tomen en serio, y yo voy a estar muy pendiente de todos y cada uno de vosotros para acompañaros, resolver dudas, tener incluso reuniones por vía Zoom, pues para que podáis ver y hablar conmigo directamente, con lo cual os voy a dar un tratamiento muy personalizado y por lo tanto el curso no va a estar abierto siempre. Eso sí, una vez has accedido al curso es tuyo, para siempre. Todas las actualizaciones, no tienes que pagar nada más, es solo entrar al curso y ya está, y ya es tuyo. Pincha en el enlace que tienes justo debajo, te llegará un correo y nos vemos dentro.